Siempre hay un poco de en casa de herrero, cuchara de palo. La digitalización nos está permitiendo pues, dedicarle un tiempo de calidad al cliente. El empresario se resiste muchas veces a que todo esté digitalizado, tienen una sensación total de que están vigilados por el gran hermano. La crisis del 2007 fue terrible. Fuimos un poco, caímos en la trampa, no confiar en los bancos. Frecuencia CEO, un podcast de Conto con Andrea Vilallonga. Vamos a situarnos en 1997. El mundo digital era un territorio extraño para muchos. El almacenamiento se hacía en discos duros o disquetes. Eso de guardar en la nube documentos no existía. Tampoco había videollamadas ni firma electrónica y no teníamos ni idea de lo que sería el Big Data, ni mucho menos la inteligencia artificial. Sí, era raro tener correo electrónico. En ese contexto parece una locura crear una empresa digital y sobre todo en un sector que siempre ha estado ligado a las carpetas y a las cuentas de papel. Hoy, en Frecuencia CEO, un podcast de Conto, la cuenta de empresa y autónomos que quiere dar voz a historias de empresarios como la tuya, recibimos a Patricia Larraín, fundadora y CEO de Contasult. Patricia, bienvenida a Frecuencia CEO. Muchísimas gracias por tenerme aquí, un auténtico placer. El placer es absolutamente nuestro. Mira, escucha, actualmente el 90% de los españoles utiliza Internet, ¿vale? Y aún siguen haciendo asesorías presenciales. No, que no pasa nada, pero es como curioso, ¿verdad? Y en cambio, cuando nace Contasult, ¿vale? En 1997, solo el 3% de nuestro país conocía todo lo que es el mundo digital. ¿Vale? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Realmente el fundar Contasult en el 97 surgió de mi vocación siempre de ayudar, ¿no? Entonces yo provenía del mundo de las ONGs y bueno, ya llevaba 3 años trabajando activamente en la coordinadora y bueno, sentí el impulso de crear una asesoría para poder ayudar de forma inmediata a la gente que tenía alrededor mía, al autónomo y al pequeño emprendedor. De acuerdo. Y dije, creo que va a ser esta una mucha mejor manera de poner mi semilla y ayudar a pequeños emprendedores y sobre todo a mujeres a llevar a cabo sus sueños. Claro, y esta parte digital, ¿cuál es el cambio que tú has visto desde el 97 que me decías? ¿No? Ahí no tiene nada que ver. No, claro, realmente imagínate. es apasionante este sector en el sentido que en el 97, bueno, yo había trabajado ya en empresas multinacionales, en Janssen Farmacéutica, en la Coordinadora Nacional de ONGs y era consciente de que había un movimiento que iba a ir creciendo, que las empresas iban a acabar digitalizadas, también porque tengo muchos clientes en el Reino Unido y bueno, y dije, pues qué mejor que el campo de Gibraltar, porque me unía al campo de Gibraltar en muchos veranos ahí y porque soy absolutamente bilingüe, me he criado mitad del tiempo en Estados Unidos, mitad en España y hay muchísimos potenciales clientes y residentes anglosajones en la zona que requerían un servicio en su propio idioma. Claro, y aparte de esto, este punto de flexibilidad o de servicio como más rápido que da la digitalización de ciertos procesos. Sí, pero bueno, empezando al principio, para volver a tu pregunta inicial, en el 97, tú piensas que por mucho que quisiéramos digitalizar, pues no había manera de comunicar ninguna alta y baja en la seguridad social sin ir presencialmente. Como mucho podías llevar 5 contratos de trabajos al INEM para que te los sellaran. Yo había veces que tenía que ir con amigos para que cada uno llevara sus 5, ¡Wow! porque no podía llevar directamente 30 contratos de trabajo a sellar. Hacienda, había que hacer las declaraciones en los modelos que te proporcionaba Hacienda, que era del Colegio de Huérfanos de la Agencia Tributaria, que siempre he pensado que qué habrá sido de ellos desde que desaparecieron los formularios. Entonces, sí que empecé un poco implantando, pues bueno, un poco lo que es la centralita, un poco direccionada a departamentos,
Todo el tema de las comunicaciones y el pack de bienvenida a través de correo electrónico, vamos, que nuestro proceso de digitalización ha ido acorde al mundo y un poco ajustándonos también a lo que es la clientela del campo Gibraltar. Luego expandimos realmente en nuestro negocio a otras zonas, a Madrid, al País Vasco, y bueno, todo ha sido más fácil al ser realmente capitales de provincia que están mucho más habituados al uso y que están mucho mejor equipadas de fibra óptica que entonces lo que era el campo de Gibraltar. Claro, claro, claro. ¿Qué crees qué es lo primero que hiciste tú diferente a lo que es las asesorías tradicionales? Realmente en el primer momento yo creo que es que lo presencial y lo digital no se riñe. Vale, hay todo tipo de personas, realmente lo digital es una realidad y tenemos que ajustarnos a ellos en cuanto a la cumplimentación de todas las obligaciones con la agencia tributaria, pero eso nos va a permitir mucho más tiempo para poder efectivamente sentarnos con el cliente y hacer un trabajo de consultoría real, no de picar datos, entonces, sino de analizar esos datos con el cliente, ver si efectivamente el margen que están aplicando es acorde al sector. Vamos, que la digitalización nos está permitiendo pues dedicarle un tiempo de calidad al cliente, contando con muchísimos otros datos de sectores y asesorías al estar ya todo digitalizado. Pero cuando iniciaste con Contasult, ¿cuáles eran las prioridades o cuál era la diferenciación con las otras asesorías que ya existían en el mercado? Pues un poco esa visión de centro de negocios, que no había ahí un servicio bilingüe, o sea, que también pudiera prestar este servicio a todos los residentes y trabajadores anglosajones en el campo de Gibraltar y un poco darle ese aire cosmopolita a esa asesoría más antigua, más calada en lo antiguo de graduado social con traje y bueno, darle un dinamismo y que fuera una asesoría mucho más joven y enfocada al pequeño emprendedor y a los autónomos. Qué bueno. Y entonces ya nos has comentado que os habéis expandido. Sí. ¿Por qué esta necesidad de expandirse? ¿Qué es lo que estabas buscando? Bueno, mi idea principal al venir del mundo de las ONGs y al haber trabajado en empresa privada siempre ha sido dar un puesto de trabajo de calidad a mi gente. Entonces, según me he ido rodeando con este maravilloso elenco de profesionales que trabajan conmigo, muchos desde hace muchísimos años, y según se nos iban imponiendo retos y íbamos aceptando nuevos clientes en otras zonas geográficas, precisamente por ese plus añadido que tenemos con el inglés nativo, pues se nos fue exigiendo que de alguna manera tuviéramos una presencia en Madrid para estas empresas más internacionales. Y la idea de abrir en Hondarribia en el País Vasco no fue tanto algo que resultara de un plan estratégico, sino algo muy natural, de que una de las economistas que trabajaba conmigo en el campo de Gibraltar, ella es originaria de ahí, y al llegar el COVID, pues preocupada por su familia, pues decidió mudarse, me trajo la baja voluntaria y yo le dije que en los tiempos de hoy en día el tener que cambiar de zona geográfica no significa que no pueda trabajar para Contasult, y le rompí la baja voluntaria y le dije que de hecho nos venía muy bien que se mudara a Hondarribia porque en Guipúzcoa han implantado ya desde este va a ser el primer año completo, el sistema Ticket Buy, que viene a ser la facturación digital como Verifactur, que entra ahora en vigor el 1 de enero para sociedades limitadas y el 1 de julio para autónomos, y nos venía muy bien la prueba piloto. Qué bien. Sí. O sea, de algo puede haber sido una tristeza, has hecho una oportunidad. Una oportunidad. Se debió quedar a cuadros, ¿verdad? Ella No, encantada, claro, encantada y la verdad es que me hubiera costado mucho prescindir de ella. Pues bueno, todos dentro de una empresa, todo el mundo es un engranaje fundamental y siempre que falla uno de esos engranajes, todo tarda en volver a ajustarse. Sí. Veo que hablas con mucho cariño y en general todos, pero en tu caso con mucho cariño de lo que son tu gente.
Es que yo, si alguno de ellos me dice que se va, le digo que dónde se va, que me voy con él. ¿Sabes? Es fundamental. Llega un momento que para crecer, para poder dar el servicio, la excelencia en el servicio y demás, tienes que contar con gente que comparta tus mismos ideales, tu misma idea y la misma amor a la profesión y seriedad, ¿no? Y cuidarlos bien, porque puedes tener esto, pero en empresas que no les cuidan a ellos. En tu caso... Bueno, pues porque no saben valorar que su mayor activo es sus empleados. 100%. El talento hay que mantenerlo siempre y cuidarlo siempre. ¿Cuántos empezasteis y cuántos sois? Bueno, empecé yo sola con consulta asesores con el teléfono derivado, ¿sabes? Le ponía asesores pues para que el cliente no se asustara que si me daba de baja se quedaba solo, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, hemos ido creciendo. Es verdad que hemos ido incorporando carteras de otros compañeros que se han tenido que jubilar y que a lo mejor no tenían planificada una sucesión empresarial. Entonces esto en los últimos años ha generado un crecimiento bastante grande, porque en la actualidad entre las diferentes empresas del grupo ya somos 49 personas. Wow. Sí, y bueno, pues realmente ha sido toda una aventura, claro, pero que volvería a repetir, digo, con nuestros pues luces y sombras, porque ha habido épocas muy difíciles, la crisis, el COVID, ahora el apagón. Todo bien, todo bien. El apagón, pero mira, aquí estáis. Que yo creo que, claro, hasta que nos dimos cuenta que no iba a suponer una pérdida de datos ni nada, pues los asesores sufrimos mucho, porque verdaderamente somos responsables de cómo se guardan, claro, y la seguridad de los datos de nuestros clientes. Patricia, acabas de decir que empezaste sola en el 97, llamándote asesores, ¿no? Para dar esa sensación. ¿Cómo se siente una mujer hace ya casi 30 años empezando un negocio sola? Menos mal que yo provenía del mundo de las ONGs y realmente pues había ya tratado muchos temas, o sea, que había estado presente también en la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, de Naciones Unidas, y era muy consciente de la brecha de género. Entonces tampoco era consciente de ello, y por eso tampoco muchas de las situaciones que viví no me pillaron desprevenida, por sorpresa, claro, ¿no? Efectivamente, pues muchas veces, pues bueno, te topas con una respuesta que no te toparías, ¿no? Como yo contigo establecería la relación que tú quieras, o cosas así, o... Te quiero decir que experiencias tengo muchas, pero también tengo muchas experiencias buenas, ¿eh? Claro. Realmente tengo que decir que el empresario andaluz me ha cuidado muchísimo. De hecho, ha valorado tanto como tú al hacerme esta pregunta, sí, que me fuera sola a montar una asesoría. No, claro. Y bueno, pues como siempre puedes tener experiencias malas, pero bueno, no hay que tomarlas en cuenta. No, ahí nada. está la pequeñez del interlocutor, ¿no? La pequeñez de quien te pregunta, ¿no? Es más el problema del otro que el tuyo, pero la idea es, ¿tú crees que te ha costado más, a lo mejor además en un sector más masculino de la asesoría, el consultor? Siempre cuesta más. Siempre cuesta más, ¿eh? Y quien diga lo contrario no está. Siempre cuesta más. Sobre todo ya cuando vas a empresas un poco más grandes, claro, ¿vale? Que pues bueno, pues ya lo que viene a ser la cúpula directiva es más de hombres. De hecho, mi padre falleció el 1 de junio del 22, pero fue fundamental para mí porque muchas veces me lo traía como de monigote macho, ¿sabes? Wow. A las reuniones. Y entonces le preguntaban, ¿entonces es así, Antonio? Y él hacía, ¿sabes? Yo me lo llevaba. Hombre, él había sido industrial y empresario. Y bueno, me ayudó muchísimo, la verdad, en ese sentido. ¡Qué maravilla! Y mucha gente me decía, ¡ay, qué mona, trabajando con tu padre! Pero bueno, es una cuestión de no tomártelo personalmente y seguir tirando para adelante. Es una estrategia final, yo creo que es una estrategia buenísima, sí. Porque el mundo no lo vas a cambiar, lo que puedes cambiar es cómo te lo tomas tú. Cómo te lo tomas tú, porque qué bueno. El problema está en ellos, no en nosotras. 100% de acuerdo. Sí. También eres vicepresidenta segunda de Ustime, ¿lo digo bien? Sí. Vale, una red de asesorías con presencia nacional e internacional. Oye, ¿cómo sumas la colaboración entre competidores? Bueno...
Bueno, es que no somos competidores. Claro, por eso lo he dicho así como... No, ya lo sé. Digo, el ingreso de Contasult en Justime verdaderamente para mí fue un antes y después. Sí. O sea que sí, porque siempre hay esa idea como de que hay una lucha corporativa entre la competencia y verdaderamente yo me encontré con un grupo de asesores, todos con más de 20 años de antigüedad, Wow. con empresas familiares pero grandes, con Sí. que la mayoría tienen más de 10 trabajadores y muchos hasta 60, 70, que nos brindamos ayuda de una forma totalmente desinteresada y que además uníamos fuerzas para ir investigando cuáles eran las nuevas herramientas y software digitales, startups. Hemos testeado entre todos, compartimos muchísimos informes, muchísima experiencia por sectores, cada una tiene su especialidad. Entonces, para mí realmente creo que fue parte fundamental en el crecimiento de Contasult, porque nos dieron una visión muchísimo más amplia. ¿Y cuáles crees, justamente estando ahí, qué crees que está siendo más complicado cambiar en este sector en concreto? Bueno, pues es que no necesariamente el ser técnico no depende de la edad, ¿vale? No, claro. Es verdad que, bueno, pues en zonas rurales pues hay muchos empresarios que no tienen empresas pequeñas, pero que se han criado a la antigua usanza, que no siempre en esas zonas hay un acceso a internet continuo de forma... Vale. Pero bueno, luego también hay jóvenes muy anclados a la antigua, ¿no? Bueno, ya sabes que hay jóvenes y viejos. Totalmente. Así que, pues, ¿qué es lo que te topas más? Pues que realmente el empresario se resiste muchas veces a que todo esté digitalizado, tienen una sensación total de que están vigilados por el gran hermano, que hay un nivel de sanciones, entonces para mucho empresario van a tardar lo máximo posible a acogerse por esa sensación de vigilancia, pero bueno, es también darles la confianza de que esto no hay quien lo pare, que efectivamente creo que hay mucho beneficio también en transmitir de forma inmediata todos los que van a ser tus ingresos, porque al transmitir la factura tú ya estás dando conocimiento de que esa factura existe como tal. Espero que la agencia tributaria efectivamente nos ayude al control de la morosidad, al tener esa información tal y como se supone que es uno de los hitos de la ley Crea y Crece, que marca pues el inicio de la obligatoriedad de la factura digital. Y bueno, y creo que también nos va a ayudar a nivel del acceso a financiación. ¿Por qué? Pues porque tú ya a mitad de mayo vas a poder demostrar efectivamente los ingresos que has tenido, claro, porque están declarados de forma inalterable ante la agencia tributaria con nombre y forma. Antiguamente, cuando yo empecé en las entidades bancarias, muchas veces me decían, tráeme el balance oficioso, ¿vale? No el oficial, sino claro, el oficioso. Claro. Porque era muy típico también manejar algo de B, no se declaraba hasta todo, final de año, lo que se declaraban eran números, no clientes y demás. Entonces, creo que hay que dar ese salto. No es un mecanismo de la digitalización y la inteligencia artificial y la factura electrónica no es una cosa del futuro, es ya. Sí. Esto no hay quien lo pare, es como cuando empezaron la huelga de profesores cuando salió la calculadora, pues es lo mismo, siempre como que nos resistimos un poco al cambio, pero hay que mirar las cosas positivas y el hecho de que hay total transparencia en las acciones y tampoco va a ser mucho más fácil a lo mejor que no te exijan un IVA que no te han pagado y que la agencia tributaria se encargue de cobrar esa deuda al tener información inmediata.
el que los bancos nos financien Más fácil. de forma mucho Sí, mejor, sí, porque sí, sí. saben que los datos que estamos proporcionando en cualquier día del año son reales, ¿no? No, al final que entiendan que la digitalización no solo viene con pegas, sino que también viene con ventajas. Sí. Vosotros hacéis un asesoramiento 360 grados. ¿Cómo cambia la relación con el cliente respecto a una asesoría tradicional? Realmente el asesoramiento 360 grados van haciendo de forma natural, Ok. porque, claro, yo cuando empecé en el 97, pues bueno, yo soy economista, pero vamos, increíblemente mi primera cuenta fue laboral y yo aprendí a hacer las nóminas, aunque ya tenía bastante conocimientos de antes y bueno, me lancé a ello. Pero cuando el cliente ya gana la confianza en ti, le cuesta mucho tener que derivar otra serie de Vale. servicios a otras Entonces asesorías. va como Entonces, complementándose. por ejemplo, claro, yo empecé con la idea de hacer un asesoramiento fiscal y contable como economista que soy y jefe de proyectos para algunas organizaciones no gubernamentales. Pero sin embargo me cayó laboral lo primero, ¿no? Y todo esto, en el momento que ya el cliente coge confianza, pues ya te exige, no te exige, te pide, oye, ¿no tienes abogado? Porque me gustaría pues hacer una ampliación de capital, me Claro. encantaría poder generar un holding. Entonces te va generando el mismo cliente esas necesidades, entonces vas ampliando poco a poco tus servicios, Claro, ¿no? claro. El tema de seguros no es tanto por vender seguros a tutiplén, o sea que a mí me interesa asesorar al cliente de que efectivamente está cubierto en todos aquellos siniestros que pueda salir Real. derivados de su actividad, porque eso no estar asegurados correctamente les puede hundir también. Claro. Entonces, pues bueno, todo el abanico de servicios para dar estos 360 grados son exigencias del propio cliente para no tener que derivar a ningún otro profesional, ya que Y tiene de quedarse ahí puesta la confiando en ti. confianza en ti y en tu equipo. Y justamente, ¿cómo combináis el seguir siendo cercanos, de confianza, individualizado y toda esta parte digital y automática? Bueno, pues con todos los medios que nos da la digitalización, pues videoconferencias, reuniones en Zoom, hacemos muchísima formación a nuestros clientes a través de webinar. Realmente haciendo uso de todos esos medios digitales para estar muy Conectados. cercana al cliente sin tener que estar sentados al lado de él, ¿no? Claro, Pero, claro. ¿Y cómo ayudáis a las empresas, por ejemplo, a adaptarse a cambios como puede ser una reducción de jornada laboral? Pues mira, en principio lo que hacemos es una webinar, ¿vale? Vale, O sea lo que que decías de la formación. sí, porque realmente por mucho que yo puedo escribir un comunicado, pero bueno, hay No. muchos convenios que ya están dentro de esa franja Sí. y otros que no. Entonces, nosotros hemos visto que realmente es mucho más cómodo pues que estar 2 o 3 expertos y que sean los propios clientes que nos Muy expresen bien. todo cómo se van a poder acoplar a ello, darle las diferentes opciones. Vale. Y en cuanto al control de horario, que creo que será una realidad antes que la reducción de la jornada, o puede que a la vez, O pero la vamos... factura, La factura electrónica es una realidad el 1 de enero, ya está. Ya está, eso es Ya obligatorio. está. Y realmente, bueno, pues sí que se firmó, pero bueno, no está publicado todavía en BOE. Pero bueno, va a ser una realidad, pues necesitamos empresas de software, de recursos humanos, porque no creemos que... creemos que hay un software para cada persona, que cada cliente, ¿sabes? Que hay una interfaz que puede resultar más cómodo para un empresario que para otro y que cada uno cubre unas necesidades diferentes. Totalmente. Bueno, ya sabes que aquí en Conto nos interesa también la parte de finanzas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿tú gestionas las finanzas de una asesoría? ¿Vale? Entonces, ¿podríamos decir que en casa del herrero cuchillo de palo o te ponemos como ejemplo de una buena gestión? Hombre, es una buena gestión, lo que pasa que muchas veces todo se desbarajusta por los impagos, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo al comienzo de año tengo un presupuesto bien elaborado, claro. y realmente sí que me tomo
A lo mejor no todo lo que debería, siempre hay un poco de en casa de herrero, cuchara de palo, porque la vida y las necesidades de los clientes te comen el tiempo. Pero sí que me tomo muy en serio las desviaciones de presupuesto para poder ajustarnos. Claro. O sea, Sí. crees que es una de las cosas más importantes, tener bien ajustado el Y presupuesto. tesorería, Claro, el flujo de que es lo más... tesorería. Sí. El fondo de maniobra es fundamental porque si no... Es que no puedes... No. ¿Te has encontrado alguna vez algún reto así financiero relacionado con esto que te pusiera como... La crisis del 2007 fue terrible en el sentido... Bueno, 2007 empezó en el sur, porque empezó mucho más en las yo zonas recuerdo, que vivían mucho más del tema turístico, de la vivienda, de las casas. Sí. Y esa época yo creo que para todos los empresarios, no solamente asesorías, fue terrible porque fuimos un poco... caímos en la trampa de firmar muchos pasivos con bancos y líneas de crédito y ICOs que se nos cancelaron de forma inmediata y se transformaron en préstamos. Wow. Entonces, que hayamos sobrevivido muchos a ese cambio por parte de la banca y cómo actuó la banca en ese momento, además también con productos como el SWIFT que arruinó a tantísima gente, pues sí. Pues es complicado, claro. Es un reto bastante... Complicado. Hemos aprendido todo ya que cuanto menos pasivos mejor. Sí, ¿no? Exacto. Por eso hay que hacer un buen estudio del presupuesto y cualquier desviación en tesorería. Sí. Claro, ¿y crees que justamente la banca tradicional ha aprendido, ha evolucionado en ese sentido? ¿O? Yo creo que no, ¿sabes? De hecho... yo creo que el consumidor final es el último de sus problemas, realmente lo estamos viendo, cierran sucursales, cierran cajeros, no tienen ningún tipo de miramiento hacia el cliente mayor que lleva 40 años con su cuenta de ahorros ahí. Tienen unos objetivos que no se ajustan realmente a las necesidades del empresario, o sea, que están ahora vendiendo seguros y vamos, nada que ver. Acuérdate, antes te regalaban edredones y sartenes y seguros que... Lo malo de vender seguros por parte de un banco es que no tienes un agente por detrás ni una correduría de seguros en condiciones que tenga un buen departamento de siniestros para defenderte en caso de que tengas un problema grande en tus instalaciones, vamos. Yo siempre hablo desde el punto de vista empresarial. Totalmente, claro, porque estamos hablando de esto, de empresas. Sí. ¿Y crees que justamente la banca digital puede cubrir o flexibilizar alguno de estos trámites? Pues sí, vamos, yo llevo mucho tiempo trabajando con Conto y es muy... todo lo que ahora carece la banca tradicional lo tiene la banca digital, en el sentido que tú siempre tienes un gestor disponible. Mira, esto a lo mejor es una cosa que no pensamos, pero es una realidad. Pensamos banco digital, no hay personas, pero sí. No, claro que hay personas. Tienes un gestor siempre a tu disposición, vamos. Y bueno, que es verdad que la banca digital todavía... pues a lo mejor no tiene tanta capacidad crediticia por los avales que hay que presentar al Banco de España y demás, pero verdaderamente sí que hay una persona detrás que se preocupa por tus necesidades e intenta en la medida de lo posible poder cubrírtelas. Claro. Si volviéramos al inicio, en 1997, sí. Aquí os recordamos el día que empezaste tu negocio, ¿qué consejo financiero te darías a ti misma? No confiar en los bancos. Banca tradicional. Yo creo que lo que más he sufrido realmente... Sí, hombre, ¿sabes lo que pasa? Que en los comienzos, pues a todos nos gustaría empezar ¿sabes? Con una provisión ahí para hacer frente, pero claro, en el 97, primero de todo... Yo te digo, Claro, porque tú te financiaste a ti misma. Yo a mí misma. Claro. Entonces pasé, pues, y aparte que antes el impago era una realidad mucho más grande que ahora, sí, es cierto. Entonces estabas haciendo frente al pago de un IVA que no habías cobrado cuando... Entonces, sí. ¿Qué haría yo? Pues endeudarme menos, porque eso es lo que más me ha costado, pero claro, los comienzos no te ponen fácil el hecho... hay veces que no tienes más elección que endeudarte si quieres continuar. Si quieres continuar. Sí.
A lo mejor ahora ya no tanto, pero teniendo Sí. esa gestión de la caja y, bueno, previsión. Pero claro, las crisis no previenen. No, Entonces no, haces ni lo que- avisan muchas Ni avisan veces. en nada. Bueno, a los bancos les avisan que se preparan con sus productos. Pero el resto nada. Sí. Oye, Patricia, ¿cómo visualizas tu sector en los próximos años? Bueno, lo visualizo y apasionante, me parece que es como la revolución digital y de la inteligencia artificial, entonces va a provocar un cambio en la tipología de nuestros servicios, en la relación con nuestros clientes. Creo que realmente gracias a que se va a poder digitalizar todo, se puede hacer un estudio de lo que verdaderamente importa, que son los datos. Claro. Entonces, Claro. tú vas a poder sentarte con tu cliente, verle dónde se ha desviado con respecto al año pasado, vas a poder decirle cuál es la facturación media de su sector, cuál es el margen, en qué crees que está yendo mal, en qué crees que estás yendo bien. Y el cliente va a tener, les vamos a hacer a cumplir la mayoría de edad financiera. Porque es verdad que la asesoría a la antigua usanza muchas veces provocaba que el mismo empresario no tuviera mucha idea de cuál era su realidad financiera, No, como que te es como dejaba ahí las facturas Y chimpún, sí. y no tenía idea. Entonces, ahora mismo al contar con todos los portales del cliente, todos los softwares de facturación, los RPs, los CRM, Todo. tal, tienen una visión inmediata de cómo está su empresa, qué van a tener que pagar de IVA, cómo va la tesorería. Entonces, quieras que no, hay mucha gente que no tenía interés por lo financiero que lo está adquiriendo porque la digitalización le está poniendo en un plato de mucho más rico de comer lo que son los datos financieros, que Claro. antes se echaban a temblar, pero bueno, ahora es verdad que Te los pueden dar. interfaces de todos estos softwares son de muy fácil interpretación y yo creo que para ellos es muy bueno para entender su para propio entender negocio, ¿no? su propio negocio. Claro. ¿Y cuáles son las innovaciones que estáis preparando en Contasult? Bueno, aquí seguimos. La primera realmente es la formación de todo el mundo en cuanto a Verifactur. Perfecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que tenemos que quitarle un poco de hierro al asunto y bueno, realmente ahora mismo centrados En esto. básicamente en eso. Y la integración de la AI que has dicho. Sí, antes también. bueno, la inteligencia artificial, que es un poco realmente. Ahora mismo lo que queremos es formar a Vale. nuestros clientes en darles las herramientas adecuadas en inteligencia artificial que más adecue a su sector y los informes que pueda requerir y demás. La implantación de Verifactur y estamos a expensas de lo siguiente que va a volver a remover todo el departamento laboral, que efectivamente es la reducción de la jornada y la presentación del control de horario digital. Muchísimas gracias, Patricia, por enseñarnos a innovar y arriesgarnos con el vértigo de ser pioneros. Un placer. Muchísimas gracias a ti.